Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos hoy ya directamente con el segundo punto de lo que sería el tema de Roma. Por favor, quiero insistiros mucho en que los apuntes son un poco diferentes a los epígrafes del libro. Por eso hay que estar muy atentos a las clases y dejaros dirigir por mí en cuanto a las páginas, ejercicios y demás, ¿vale? Acordaros que en la clase anterior estuvimos viendo cómo nace Roma, cuáles eran los pueblos que habitaban la península itálica antes de la fundación de Roma, y vimos la primera etapa de lo que sería la historia de Roma, que fue la monarquía. Bueno, pues ya sabéis que Roma tiene tres etapas históricas: monarquía, que ya la hemos visto; república, que es lo que vamos a ver hoy; y también el imperio, que lo veremos más hacia adelante. Fijaros, hoy estoy en la página 264-265. Aquí lo tenéis, ¿vale? En el libro hay muchos dibujos. Quiero que tengáis en cuenta que hoy, por ejemplo, no vamos a ver la sociedad. Este punto del libro no lo vamos a ver porque los apuntes vienen más hacia adelante. Entonces nos vamos a centrar en contar cómo nace la república, la división entre patricios y plebeyos, que aunque tiene que ver con la sociedad, son solamente los dos grandes grupos, y luego además también vamos a explicar cómo funciona esa república, es decir, vamos a ver la evolución y cómo funciona esa república, ¿vale? Veis que aquí hay un esquema interesante de cómo funciona la república, los diferentes cargos. Bueno, ahora lo iremos viendo todo poco a poco, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que quería decir, que el punto de la sociedad es un punto aparte en nuestros apuntes y nosotros ahora no lo vamos a ver. Bueno, nos vamos al punto segundo de nuestros apuntes y lo primero que nos encontramos es que durante la república, aunque nosotros ya lo hemos dado un poquito en la clase anterior, pues se establece una fuerte separación en lo que sería patricios y plebeyos, ¿vale? Eso se asienta, pero nosotros ya sabemos que los patricios en la monarquía ya existían, ¿vale? Que acordaros que eran aquellas familias ricas y aristocráticas. Bueno, fijaros, pues entonces empezamos. Desde tiempos de la monarquía, los ciudadanos romanos se dividieron en dos grandes grupos sociales. Por un lado, los patricios. Eran la minoría, ¿vale? Muy poca gente. Eran fundamentalmente las familias aristocráticas, los cuales todos se consideraban descendientes de los primeros fundadores de Roma allá por el 753 a.C. Y además también gobernaban la ciudad, porque eran los que tenían realmente el poder. Ellos mismos decían que todos tenían antepasados comunes, es decir, que todos provenían de las mismas personas. Por eso, generalmente, se les llamaba a gens, ¿vale? Los gens son esos antepasados comunes. Si le ponemos una E a la palabra gens, es genes. ¿Eso qué quiere decir? Que los patricios provenían fundamentalmente todos de lo que sería el mismo núcleo genético de las mismas personas. Por supuesto, los patricios eran en su mayoría los propietarios de las tierras y del ganado. Y luego tenemos al otro gran grupo, que son los plebeyos. Fijaros que plebeyos es una palabra que suena bastante despectiva, bastante fea. En la Edad Media, los plebeyos eran como los reyes y los aristócratas llamaban a la gente del pueblo. Bueno, pues fijaros, la palabra plebeyo viene de esta época. Los plebeyos son todas aquellas personas que habían llegado a la ciudad de Roma después de su fundación. Por lo tanto, no tiene nada que ver con los patricios, que son los grandes fundadores. Los plebeyos son muy numerosos, hay muchísimos, y podían ser campesinos, artesanos, comerciantes. No tenían ningún tipo de propiedad territorial ni tampoco derechos políticos dentro de Roma, ¿vale? Y ahora fijaros qué cosa más curiosa. ¿Cómo se termina la monarquía? En el año 509 a.C., las familias patricias, que son pocas en número pero tienen mucho poder, y los plebeyos se unen y conspiran y acaban con el último monarca etrusco, y así Roma se convierte en una república. Esto es importante porque ahora fijaros, claro, los plebeyos han ayudado a los patricios a quitar la monarquía, y ahora vamos a ver cómo los plebeyos van a estar durante muchísimos años luchando por conseguir derechos políticos, ¿vale? Por eso el segundo punto de nuestros apuntes se llama la lucha por la igualdad. Fijaros,
Durante los primeros años de la República, los patricios forman un gobierno aristocrático. Acordaros, de aristocracia, gobierno de los mejores. Eran pocos. Ya, ¿por qué ese gobierno era aristocrático? Porque ellos solo son los que hacían las leyes, porque los patricios eran los que impartían la justicia y porque ellos solamente eran los que tenían los cargos públicos. Los plebeyos, como hemos dicho, no tienen ningún tipo de derecho, tienen que pagar obligatoriamente impuestos y además también formaban parte del ejército. Bueno, pues ahora fijaros, durante 200 años los plebeyos van a estar luchando continuamente por tener los mismos derechos que tienen los patricios. Y a principios del siglo V a.C. consiguen tener el derecho de poder elegir a un representante. Ese representante se llama tribuno de la plebe, importantísimo, tribuno de la plebe, que era el que defendía los intereses de la plebe ante el gobierno, ante los patricios, ¿vale? Por lo tanto, 200 años luchando, conseguimos tener un representante para que luche por nuestros derechos, que se llama tribuno de la plebe. Más tarde, también siguieron presionando y luchando y consiguieron una obra escrita y pública de las leyes de Roma, es decir, que las leyes de Roma fueran públicas y estuvieran escritas. Esta es conocidísima como la ley de las 12 tablas. Finalmente, también, con el paso del tiempo, tendrán derecho a poder casarse con patricios y podrán acceder a cargos públicos, como veis. El aumento de derechos es bastante significativo, de no tener nada a tener un representante y a poder incluso casarse con patricios y poder tener cargos públicos, pues han avanzado bastante. Lógicamente, al poder obtener todos estos derechos, los patricios y los plebeyos se igualaron bastante, ¿vale? Y a partir de ahí todos fueron considerados ciudadanos romanos. Pero tenemos que decir como siempre una cosa, solo los varones, las mujeres no pueden ser ciudadanos romanos, ciudadanas en este caso romanos, y quedan sometidas a la autoridad de su padre o de su esposo. Por otro lado, también tenemos que decir, aunque lo veremos como he dicho al principio de la clase, más hacia adelante en el punto exclusivo de sociedad, ¿vale? Por otro lado, había también en Roma muchísimos esclavos, los cuales no tienen ni libertad personal ni ningún tipo de derecho, y si alguna vez un esclavo era liberado, era libre, que la libertad generalmente solamente se la podía conceder su amo, eran llamados libertos, ¿vale? Bueno, pues fijaros, ahora nos vamos con lo más difícil de la clase de hoy, que es asambleas y magistrados de la República, o en el punto segundo del libro, en la página 264, el primer punto, es decir, cómo funciona la República Romana, ¿vale? Bueno, fijaros, a partir del siglo III a.C., el gobierno de la República queda organizado fundamentalmente en tres grandes instituciones. Las tenéis en los apuntes muy bien separaditas. La primera, los comicios. Los comicios eran una reunión en asamblea de todos o de muchos ciudadanos romanos para votar leyes y elegir a los magistrados. Por lo tanto, los comicios son reuniones o asambleas que votan leyes y eligen a los magistrados, que es el segundo, ¿vale?, organismo o institución que dirige la República. Los magistrados son elegidos todos los años, es decir, todos los años van cambiando o se van reafirmando en su puesto y gobiernan la ciudad. Dentro de los magistrados, luego lo veremos con el dibujo, va a haber muchos tipos diferentes. Pero nosotros solamente los apuntes he destacado los más importantes. Los más importantes son los cónsules. ¿Por qué? Porque esos cónsules, que repito, eran magistrados, ¿vale? Lo digo para mis niños y mis niñas que se me despistan, ¿vale? Pues presiden las asambleas, convocaban al Senado, que ahora hablaremos de él, y dirigen el ejército. Por lo tanto, fijaros lo importante que son los cónsules, ¿vale? Cónsules que son un tipo de magistrados. Y por último, hablamos del Senado. El Senado está formado por 300 antiguos magistrados, ¿vale? Por lo tanto, personas que han sido magistrados, cuando se hacen más mayor o han pasado por el cargo de magistrado, pueden ser senadores, ¿vale? En este caso, lógicamente, esas personas eran casi todos patricios, porque tenían que asegurarse
que eran personas respetadas y personas que tenían cierta fortuna. Por lo tanto, eso solamente lo podían hacer en este tipo de sociedad los patricios. Bueno, el Senado es el centro de la vida política en Roma. Ratifica las leyes aprobadas por los comicios, es decir, los comicios aprobaban las leyes y el Senado las ponía en práctica, ¿vale? Es decir, ratificar algo es decir que sí, que eso está bien y que se ponga en la práctica. Y además también resolvía todos los asuntos de política exterior, es decir, la relación de Roma o en este caso de la República Romana con otros países, otras culturas y también, lo más importante, manejaba el cotarro del dinerito, las finanzas, ¿vale? Bueno, fijaros, dentro de los comicios, ahora, una vez que hemos visto las tres instituciones, vamos a hablar un poquito de los comicios. Los comicios más importantes eran los centuriados, que reunían a los ciudadanos según su riqueza. Cada grupo de ciudadanos tenía un voto y empezaban votando los más ricos y cuando llegaban a la votación mayoritaria ya, la votación se paraba. Por lo tanto, en estos comicios de los centuriados, generalmente solo votaban los más ricos, los más pobres no podían votar, ¿vale? Os recuerdo a todo el mundo que los comicios son asambleas de ciudadanos romanos que votaban las leyes, ¿vale? Y elegían a los magistrados. Y ahora estoy hablando de los comicios más importantes que son los centuriados. Me gusta repetirlo para que veáis cómo va la cosa, ¿vale? Esta parte es la más complicada. Bueno, para asistir a las asambleas o para ser elegido magistrado o incluso senador, como he dicho antes, era necesario tener fortuna propia y ser conocido y respetado en Roma. Por todo esto que he contado, nos podemos dar cuenta que la República Romana era realmente una oligarquía, ¿vale? La palabra oligarquía significa gobierno de unos pocos. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la República no podían participar todas las personas en el gobierno, solamente un grupo reducido de personas. Bueno, ahora fijaros, nos vamos aquí al sistema político republicano, al dibujito que tenéis aquí, ¿vale? Lo vamos a explicar de manera muy sencilla porque ya lo hemos visto en los apuntes y tampoco quiero liaros mucho porque estamos con contenidos básicos, ¿vale? Tenemos al pueblo de Roma y aquí fijaros que hemos dicho nosotros que había diversos tipos de comicios, ¿vale? Comicios curiados, comicios de tributos, comicios centuriados, ¿vale? Hemos dicho nosotros que el comicio más importante es el centuriado. Lo tenéis aquí, ¿vale? Luego tenemos aquí el Senado y luego tenemos los magistrados. Y hemos visto que había varios tipos de magistrados, pero nosotros hemos dicho que los cónsules eran los más importantes. Fijaros que aquí en el esquema ponen que tienen el poder supremo. Fijaros lo importantes que son, ¿vale? Y aquí luego tenéis un dibujo de todos los magistrados. Y tenéis un dibujo muy clarificador porque los pinta como en una escalera y por lo tanto nos hace ver que los que están más abajo en la escalera son menos importantes que los que están arriba. Así que tenéis aquí todos los magistrados, el cuestor, el censor, el edil, el pretor y el cónsul, que hemos dicho que es el más importante y está en la parte más alta de la escalera, ¿vale? Bueno, resumo un poquito, por favor, en cuanto a los comicios, aunque en el dibujo del esquema de la página 264 vengan muchos, nosotros solamente hemos visto los centuriados porque son los más importantes, ¿vale? Y en cuanto a los magistrados, hemos visto también en el dibujo vienen que hay varios, pero nosotros nos hemos centrado en los cónsules, porque son los que tienen más poder, ¿vale? Esos términos son los que hay que conocer. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la clase de hoy y para entregar antes de las 3 de la tarde como siempre? Por favor, atender. De la página 265, claves para estudiar, ¿vale? Sin el piensa, porque para eso no lo pongo, no sin piensa. Solamente vamos a hacer el segundo y el tercer punto, ¿vale? Ahora lo repaso con vosotros. Claves para estudiar sin piensa, segundo y tercer punto. Y de la página 264, ¿vale? Del ejercicio 4, solo el tercer y el cuarto punto. Solo el tercer y cuarto punto. Lo repaso rápidamente. En el del ejercicio 4 de la 264, el tercer punto dice ¿quiénes formaban los comicios? Lo hemos visto en la clase de hoy. Y el cuarto punto, ¿quiénes formaban el Senado? ¿Para qué servía el Senado? Por favor, se encuentra fácil en los apuntes, hay que leer. Y luego los del claves para estudiar son
explica la diferencia entre la monarquía y la república y quién era el tribuno de la plebe y para qué crearon este cargo. Con esto me despido. Un saludo para todos.